Solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público. Yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas. Yo soy muy respetuoso, quiero que me respete. Y yo lo estoy respetando. La opinión de muchos colombianos y colombianas en torno a su retorno. Fernando, usted no sabe lo que vivimos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, saludos cordiales para todos. Estamos en vivo para Trujillo 2021 TV. Esta es una edición especial de En Busca del Voto. Y bueno, el día de hoy vamos a dedicar el programa a entender precisamente el problema colombiano, ¿ok? Las protestas, la represión, las muertes, inclusive las violaciones, en un contexto donde, a pesar de haberse retirado la propuesta de la reforma tributaria del presidente Iván Duque, la gente continúa a esta hora en las calles, ¿bien? Y según las últimas noticias, pues parece que todo tiende a agravarse. Ustedes lo han escuchado ahí al expresidente Uribe, que decía: usted no sabe lo que vivimos aquí. Y es probable que sea cierto, ¿ok? Porque parte de los reclamos de la gente en Colombia es también contra los principales medios colombianos que no quieren de pronto revelar la verdadera magnitud de las protestas. Sobre esto y más vamos a tener entonces el día de hoy un programa muy especial. Esta noche nos acompaña un hermano colombiano, bien, consultor, politólogo, y además un reconocido conferencista a nivel internacional. Es la primera vez que está con nosotros y la verdad que para nosotros va a ser todo un gusto y un placer conversar entonces con Gustavo Gaitán, quien está con nosotros desde Colombia. Gustavo, muy buenas noches. Gracias por conectarte a esta hora. Bienvenido a Trujillo 2021 TV. Muy buenas noches, Johnson. Es realmente un placer estar ahora por la maravilla del Zoom, por la maravilla de las comunicaciones virtuales conectados, aquí en aparente calma, donde me encuentro, yo en Ciénaga Magdalena, pero esa es la calma interior, ¿no? 2 o 3 metros de donde yo les estoy relatando ya hay temor por lo que pueda pasar esta noche en las diferentes ciudades de Colombia, si se va a radicalizar la delincuencia y sobre todo, y lo más importante sería, si la respuesta de la policía va a ser la adecuada. Tenemos que entender en el contexto sociopolítico colombiano cuál es el papel de la policía de Colombia. Recuerda, Johnson, que en Colombia la policía pertenece a las Fuerzas Armadas, es una de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas. Aquí en Colombia la policía no depende del Ministerio de Interior, del Ministerio de Gobierno. La preparación de los policías colombianos es prácticamente militar y absolutamente todos los insumos de las 4 ramas de las Armadas colombianas son suministrados por los Estados Unidos.
Es decir, en este momento Colombia es laboratorio de una cantidad de técnicas antimotines creadas en Nueva York que están siendo aplicadas. Si podemos utilizar un símil, vemos que estos agentes de la SMAT, a los que se ha acusado de asesinato el día de hoy, a 3 de ellos, y pues también de ellos mismos han resultado heridos, nada más ayer 104, pues son unos Robocop. O sea, estamos hablando de gente armada desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza, con munición de alto calibre y prácticamente con escudo protector en todo su cuerpo. Obviamente la intimidación es un atributo que tienen las autoridades, ¿no es cierto? La persuasión a través de simplemente su posición o su presencia. Por eso ha sido tan difícil para el presidente Duque conciliar esta crisis que ya se le alargó, ya se le salió. Supuestamente el retiro de la proforma tributaria debería haber cambiado los ánimos, pero parece que no. Uno escucha voces que lo que quieren es cambio de gobierno y parece ser esa una hipótesis muy difícil por cuanto el presidente Duque tiene el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Muy bien, magnífico, Gustavo. La verdad que nos has dado un panorama muy general y efectivo de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. Y tú comprenderás que lo que está ocurriendo en este momento también va a tener algunas repercusiones en otros países de la región. Es por eso que también en el Perú, de alguna forma, estamos preocupados, ¿no es cierto? Porque ya ocurrió de pronto hace algún tiempo en Chile, ¿no es cierto? Ahora está ocurriendo en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas protestas sociales? Entendemos que en los últimos tiempos el Estado evidentemente ha tenido una serie de urgencias económicas, pandémicas, que ha posibilitado, digamos, que tenga menos ingresos. Ahora, frente a esta coyuntura, ¿no es cierto?, este protocolo, esta receta tributaria, ¿por qué ha caído tan mal en tus paisanos? ¿Es que solamente es por esta reforma, Gustavo, o acaso porque ya se venía, digamos, anidando una serie de conflictos, considerando que Iván Duque tiene no menos del 70% de desaprobación en este momento? Así es. Realmente, en el caso del gobierno, el desgaste ha sido poderosísimo y no ha podido conciliar con los distintos actores de la sociedad. Acabaste hace todo un rato de poner las declaraciones que tuvo anoche, el enfrentamiento que tuvo anoche el expresidente Uribe con Fernando del Rincón, en donde podemos apreciar cómo el expresidente Uribe pues definitivamente no acepta que se haya cometido ningún abuso por parte de las fuerzas policiales. Él acepta que después de las investigaciones tendría que hacerse, y ya sabemos cuánto demoran unas investigaciones. Eso le ha dado más bríos a las fuerzas militares. Yo pienso que en el caso del gobierno, va a tener que negociar o va a tener que conseguir un tercero en discordia que le permita llegar a un acuerdo. Supuestamente hay un grupo de notables, un grupo de personas que han participado en las protestas que en este momento están hablando con el gobierno, pero nadie las conoce. En este momento también los líderes sociales, muchos actores sociales están reuniéndose. En ese contexto, sí, hay que recordarle a la gente que Colombia era un país que estaba en prácticamente guerra civil hace solo 8 o 9 años. Las FARC tenían un dominio territorial muy importante. La lucha con el expresidente Uribe pues fue realmente muy violenta y nos encontramos con el proceso de paz colombiano. Un proceso de paz colombiano que resulta ser un éxito porque logra desmovilizar a 14,000 guerrilleros que entregan sus armas para hacer un monumento en las Naciones Unidas.
pero el nuevo gobierno lo desconoce. Lo que ocurre es que durante ese tiempo de la guerrilla tenía tal dominio territorial que no se permitían hacer más movilizaciones. Los líderes campesinos, sindicales, no salían, no se atrevían a salir porque eran probablemente asesinados. Con el proceso de paz se vio en la marcha campesina de hace algunos años que había otro país, que Colombia era otro país. Este es un país de 50 millones de habitantes, con una gran variopinta población, tanto indígena como campesina, y sobre todo con un altísimo porcentaje de población afro. Las 5 regiones naturales que tiene Colombia demuestran de por sí la variedad de la economía que tenemos, y que está basada mucho en el tema de la agricultura. Entonces, así las cosas, pues no hay que extrañarse de que haya una cantidad de nuevos líderes sociales que hayan salido, no hayan encontrado en el gobierno las respuestas adecuadas, y estamos viviendo lo que es la degeneración de la protesta, donde salen las enfermedades sociales de las ciudades, donde salen los delincuentes a aprovechar, donde la población se muere de terror y quedamos en manos de la policía, del autoritarismo. Creo que en ese sentido el panorama no puede ser más dramático, y solamente mañana, esperando que la fuerza pública esta noche logre controlar todos los desmanes, yo diría que podría haber un espacio de negociación. Correcto, y esperamos que así sea, evidentemente, porque la militarización de las calles ya está provocando más de 20 fallecidos, ¿es cierto? Bueno, hay 33 fallecidos. 33. Pero el número tienes que conciliarlo con el número de desaparecidos. Claro. El número de desaparecidos también ha pasado del 20 y tantos. Y lo que sí se aumenta espantosamente es el número de lesionados y heridos. Cerca del 80%, 90% de la economía en este momento está parada. No hay transportes en ninguna parte y está suspendida la vacunación por el COVID. Correcto. Ahora, en todo ese panorama, Gustavo, que nos has descrito tan bien, no has mencionado a los grupos radicales de izquierda. No sé en qué medida estos tengan una gravitación en este momento en la realidad colombiana, porque tú comprenderás que aquí en el Perú lo vivimos de hace algunos años, bien, al punto que tenemos para una segunda vuelta a un grupo notablemente de derecha y a otro de izquierda junto con los más radicales. ¿Tú dirías también que en parte culpable de estas movilizaciones es porque son atizadas por los grupos fundamentalistas de izquierda en Colombia? Bueno, la izquierda en este momento en Colombia es una entelequia de una serie de movimientos, específicamente, por ejemplo, la que apoya a Gustavo Petro. Él maneja un concepto muy interesante que se llama el pacto histórico, en el que están cerca de 7, 8 movimientos de izquierda, entre ellos Colombia Humana, el MOIR, el Maíz, el Polo Democrático Alternativo, en fin, algunos partidos y movimientos que inclusive tienen más de 50 años actuando en la vida política nacional. Algunos de ellos son de origen guerrillero, como el mismo Colombia Humana del candidato Petro. Y ellos ya han ganado varias alcaldías, entre ellas la de Bogotá. Tuvieron la alcaldía de Bogotá durante varios años. Y tienen en terruño muy fuerte, por ejemplo, acá en el departamento del Magdalena, donde yo estoy, aquí la izquierda, Fuerza Democrática, es muy fuerte. Y también en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, el alcalde es Jorge Iván Ospina, alcalde reelegido 8 años. Y él es hijo de Jorge Iván Ospina, el máximo líder del movimiento M19, que murió en un enfrentamiento con la policía hace cerca de 30 años. Al propio Jorge Iván Ospina se le atribuía haber hecho negociaciones con Pablo Escobar para lograr el incendio del Palacio de Justicia. Entonces, estos dos líderes de izquierda fueron los que
provocaron, o digamos un poco fueron los que lideraron la protesta pacífica. Ellos fueron los que convocaron, aprovechando el Día del Trabajo, las fechas del Día del Trabajo, y pienso yo que el gobierno les dio el motivo que tenían para salir. Estaban buscando un motivo, en la pandemia no lo habían encontrado, y el gobierno se los dio en bandeja de plata con una reforma tributaria. De lo más terrible, de lo más leonino, porque una reforma que agrava el IVA al 19%, imagínate, el 19% es el IVA aquí en Colombia, a los alimentos, a los medicamentos, inclusive a los servicios públicos, pero no tocaba a los bancos, no tocaba a los grandes grupos económicos, por ejemplo la cerveza, a eso sí no subía, porque resulta que todos esos habían sido los financistas de la campaña de Iván Duque. Correcto. Ahí estaba el panorama creado. Magnífico. Estamos conversando con Gustavo Gaitán desde Colombia para entender un poco la problemática que ustedes ya se han noticiado seguramente por los medios, que en este momento está, creo yo, poniendo en jaque a la sociedad colombiana, y como muy bien dice Gustavo, hagamos votos para que finalmente haya un entendimiento. Nos escribe Gustavo López, nos dice: la protesta debió ser pacífica y sin represión policial. El gobierno dio marcha atrás, seamos objetivos. Alguien alienta estas protestas por cálculos políticos. Se dice que es Petro, que ya los han mencionado. Un desatino del gobierno actual, impuestos en plena pandemia, qué tal razonamiento, etcétera, etcétera. Entonces confirmamos, Gustavo, que efectivamente los grupos de izquierda de alguna forma están moviendo los hilos y están aprovechando esta situación del caos para generar todavía mayor incertidumbre, no solamente económica, sino también política, al punto que también ya algunas voces están exigiendo la salida del actual presidente. Y no me extrañaría de pronto, más adelante, el llamamiento a un nuevo Congreso, de pronto hasta una nueva Constitución, etcétera, etcétera. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, dada la tradición política colombiana, yo veo en realidad un poco difícil que se caiga el gobierno. Si el gobierno se cae es porque el presidente renuncia. Pero veamos quién lo reemplazaría. Lo reemplazaría la vicepresidenta, que es más derechista, es una persona aún más con experiencia en la parte militar, porque la señora en Colombia es probablemente el único país de América Latina donde nunca ha subido la izquierda. La izquierda siempre ha estado proscrita y clandestina, y por eso tuvimos 40 años de guerrilleros. Por ejemplo, yo, que soy un hombre de 59 años, se hace entre un liberal y un conservador. El conservador era subversivo, de tal manera de que probablemente el único gobierno podríamos decir, de centro que ha tenido Colombia es de Jorge Eliezer. Correcto. Tenemos ahí unos pequeños problemas de internet. Gustavo, no alcanzamos a escuchar la última parte. ¿Me escuchas bien en ese momento? Escucho bien. Ya, de todas maneras tenemos ahí una. Yo quiero invitarte, por favor, y también a toda la gente que nos está siguiendo en este momento, a entender ahora la figura y la gravitación del expresidente Álvaro Uribe. Vamos a ver unas pequeñas fracciones, solamente son 2 minutos, me parece, donde él se ofusca precisamente en algunas preguntas que le hacen en CNN.
Vamos a verlo y de paso luego comentamos y me das por favor tus impresiones al respecto, ¿correcto? Bien, adelante. Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente. No, Fernando, yo no le puedo aceptar eso. Perdóneme. Usted me llama a condenarme. Usted no me llama de terrorista. No le puedo aceptar yo eso. Le estoy perdóneme, expresidente Uribe. Yo le estoy transmitiendo. Aquí hay 40 millones de aves que están en peligro de morir porque no les dejan llevar los alimentos. Nadie lo está, un capitán de la policía enjuiciando. Yo no le puedo aceptar eso, Fernando. Usted no me está llamando a mí como periodista. Pero espere un momento, expresidente Uribe. Espere un momento. No le puedo aceptar eso. Le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas que tengo yo. Yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas. Yo soy muy respetuoso, quiero que me respete. Y yo lo estoy respetando. La opinión de muchos colombianos y colombianas en torno a su retórica. Fernando, usted no sabe lo que vivimos aquí. Bueno. Muy bien, esa es la frase que efectivamente ha dejado en esta entrevista. Usted no sabe lo que vivimos aquí. ¿Qué tipo de responsabilidades le alcanza, Gustavo, al expresidente y por qué razón es que se ofusca tanto cuando le preguntan sobre el papel de la derecha en la imagen del presidente Iván Duque? Bueno, realmente el expresidente Uribe es un viejo zorro de la política. A cualquier periodista que quiere hacer caer o entrar a hacerle algún tipo de encerrona, se encuentra con este tipo de reacciones. Este tipo de reacciones son típicas del expresidente Uribe. Él durante sus 8 años de gobierno y sus 8 años en el Senado ha estado en constante enfrentamiento con los medios. Inclusive él es de los que llama a los medios a hacer reclamos, en fin. No me extraña para nada. Lo curioso es que CNN llame al expresidente Uribe y no primero al, por ejemplo, ministro de Gobierno, no llame al propio Duque, es porque se le considera el jefe natural de la derecha. Digamos, en las elecciones de hace 3 años, antes de que el Partido Centro Democrático escogiera su candidato, el que aparecía primero en las encuestas era el que diga Uribe. Y Uribe dijo que era Duque. Entonces, por eso tenemos el presidente Duque, que es el único presidente de los últimos 16 presidentes que hemos tenido, que nunca había tenido experiencia en el Ejecutivo antes de asumir el cargo de presidente. Entonces, el presidente Uribe tiene una suerte de paternidad. No hay duda que el presidente Uribe fue un hombre que impuso grandes transformaciones a Colombia. Su política de mano dura y especialmente la eliminación del paramilitarismo, pues es realmente una de sus conquistas, ¿no? Y además de la provocación de grandes cambios económicos. De tal forma de que siendo el jefe natural del Centro Democrático, siendo el jefe natural prácticamente del gobierno, y en este momento optando por la vocería del grupo fue de una manera internacional, pues creo yo que él trata de proteger al presidente, mostrándose como un hombre leal a la ley y defendiendo a los militares, que es en este momento el apoyo que tiene el gobierno. Ya, magnífico, magnífico. Quiere decir entonces que, Gustavo, la derecha no solamente está en el gobierno, sino que tiene una gran influencia, ¿no es cierto?, en los diversos aparatos del Estado y en las diversas reparticiones políticas. ¿Y tú dirías que eso hasta el momento viene a ser nocivo para Colombia? Porque hasta hace algunos años Colombia era también un modelo económico, ¿no es cierto? Tenía pleno respeto, seguridad jurídica, era libre mercado, etcétera, etcétera. Y creo que iban por buen camino. ¿En qué momento es que esto comienza a cambiar? ¿Y en qué momento, después de la pandemia, que también la están pasando bastante mal, porque son uno de los 2 o 3 países que menor efectividad tienen en toda la región,
¿En qué momento esto comienza ya a recrudecerse y a generar estos reclamos sociales, Gustavo? Bueno, yo pienso que el proceso de paz más bien fue una forma de congelar todos los problemas que habían. No hay duda de que la entrega de armas de las FARC bajó el nivel de violencia y de ataques. Ya los ataques y las violencias son criminales. Se habla de las disidencias de las FARC como grupos narcotraficantes. Es decir, está bien conjurada la guerrilla en Colombia. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, Johnson, una llamada que recibí ayer de un periodista ecuatoriano. Un periodista ecuatoriano muy importante y me dijo: Gustavo Petro es el nombre de todo el juego y de todo lo que está pasando. Él es el culpable de todo lo que está pasando, porque ese señor es un chavista. Y ese señor va a llevar a Colombia a ser igualito que Venezuela. Es más, me dijo, es el Correa colombiano. Así me dijo. Causó mucha risa. Bueno, hay que conocer la tradición de esta izquierda un poco democrática, de la tradición de los partidos políticos en Colombia, la propia relación de Gustavo Petro con el chavismo, para entender un poquito cuál ha sido la evolución de los grupos de izquierda. Porque yo, como veo las encuestas y como está desarrollándose los acontecimientos, la izquierda va a subir al poder y puede que gane las elecciones de manera contundente. Lo demostraron en Cali, lo están demostrando en Medellín, que realmente la juventud está con la izquierda. Entonces, hay que analizar esa izquierda, hay que ver cómo es esa izquierda. El amigo que me decía, vea, el Correa colombiano, me daba mucha risa porque yo decía, vea, si no hay nada más diferente a esta gente como Petro, Robledo, toda la gente que está haciendo ahorita izquierda, la doctora Aida Abella, es precisamente que ellos han avanzado en el sistema de la lucha por la desigualdad y las cosas democráticas, en fin, en la perspectiva del manejo del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la gran propuesta de Petro, potenciar 4.000 productos de agricultura para exportarlos a todos los países y cerrar la empresa de petróleos. Porque Colombia ya no tiene más petróleo que explotar. Tenemos que comenzar a destruir parques naturales para obtener petróleos. Y él propone el paso a la energía solar, a la energía eólica. Bueno, obviamente que son propuestas audaces, que son propuestas que afectan muchos intereses de la derecha. Pero, ¿para qué el poder? Entonces, si la izquierda está planteando una serie de cambios de manera muy significativa y puede alcanzar el poder, yo le diría a los periodistas que comiencen a analizar, porque no se puede quedar el análisis de lo que está pasando en Colombia, de cómo son los movimientos, pensando simplemente que son chavistas, porque no lo son, ni evomoralistas. Es un grupo de fuerzas de izquierda, por ejemplo, el partido Unión Patriótica, que está dentro del pacto histórico de la izquierda, le mataron 11.000 de sus miembros, los paramilitares. Entonces, los líderes sindicales, sociales, económicos, ahora están saliendo. Hay una nueva Colombia que se está formando. Y al parecer el gobierno no se ha dado cuenta y está negociando y está trabajando y está hablando con la gente igual que en el pasado. Para mi manera de ver, no se ha sintonizado con el país. Entonces, pues yo le diría al amigo, por ejemplo, ecuatoriano, que le dice que la izquierda en Colombia y que el Correa colombiano, no, pues es que no hay nada más atrasado que el socialismo ecuatoriano. Pues el señor Correa proponía una cantidad de cosas de lucha contra la pobreza, algunas cosas hasta conservadoras eran, ¿no? Estar en contra del aborto terapéutico para las mujeres, de los grupos LGBTI, pues lo sorprendía a uno si eso era parte del diario progresista. Ahora,
¿tú no crees, Gustavo, que si bien es cierto, como dices, están haciendo una nueva izquierda, seguramente la juventud se está identificando, alejándose un poco sobre el desencanto de la derecha, los afanes militaristas, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que es un precio que vale pagar en estos momentos, en estos tiempos, de pronto, con estas revueltas, con estos disquisiciones, digamos, contra la propiedad privada y pública, estos desmanes a fin de cuentas? ¿No crees que también es un precio muy grande, dado que si alguien quiere llegar al poder, tiene que hacerlo a través de la vía legal, democráticamente entendida? Sí, 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 pues realmente, ahora que mencionabas las movilizaciones en Chile, pues también faltaba hablar de las movilizaciones en Ecuador, ¿no? O sea, los indígenas movilizaron Quito y la gente les atribuye haber destruido Quito. Okay. Pero, ¿fueron los indígenas los que destruyeron Quito? ¿Son realmente las fuerzas de izquierda las que están destruyendo las calles colombianas? ¿O son infiltrados, son grupos delincuenciales como tal? Ahí yo pienso que es que hay que estudiar y detenerse un poquito más a investigar la noticia, el análisis de la noticia, no simplemente seguir al personaje, seguir a la noticia. Colombia, yo te decía, no sé si me alcanzaste a escuchar, nunca ha tenido un gobierno de izquierda. En el año 1934 tuvimos la primera revolución en marcha con López Pumarejo. Y es a través de Jorge Eliezer Gaitán que comienzan a llegar las primeras ideas socialistas en Colombia, que así se llamaba inclusive su tesis de grado. Cuando Gaitán fue asesinado en el año 1948 en Colombia, Gaitán ya era el candidato del Partido Liberal, era el jefe del Partido Liberal y ya había publicado su programa presidencial. Gaitán iba a gobernar, va a ser un gobierno de izquierda exclusivo, sin la participación de la derecha. Tan era así que él había retirado la participación de todos los ministros del gobierno. Cuando asesinaron a Gaitán a las 12 del día en la calle 13 con carrera séptima de Bogotá, volvieron al gobierno más o menos en razón de 6 horas. El cadáver de Gaitán todavía no había salido de la morgue cuando ya los miembros de la derecha del Partido Liberal habían hecho un pacto con el gobierno conservador para sacar a los gaitanistas. Prácticamente no dejaron el entierro de Jorge Eliezer Gaitán. Los gaitanistas se convirtieron en la chusma liberal y se fueron a los campos. Esa es la verdadera historia de la izquierda en Colombia. Se perpetuó durante 16 años en el Frente Nacional, que fue donde surgieron todos los grupos guerrilleros. Pero también surgieron el Partido Comunista, la JUCO, una cantidad de movimientos sociales que hoy en día uno puede decir, realmente la izquierda colombiana sí es democrática, sí parece muy variopinto como la mexicana, inclusive con la misma chilena, no es extremista, no es extremista, y pienso yo que ahora que comienzan las elecciones y comience la campaña dentro de 2 o 3 meses, porque ya comenzamos en la campaña para elegir al nuevo presidente de Colombia, van a tener que surgir esas enormes diferencias. La realidad internacional o desde afuera no se puede ver a Colombia en blanco y negro. No se puede ver solamente en blanco y negro como que la izquierda está pescando el río revuelto, no, hay que investigar un poquito más la noticia. Gustavo, asumo entonces que desde Colombia y con esa posición muy respetable, estás viendo con mucha expectativa y de pronto hasta con muy buenos ojos lo que pasa en este momento con la izquierda al frente, con el candidato Pedro Castillo en nuestro país. Bueno, así como lo que está ocurriendo en Colombia puede ser un efecto dominó en diferentes lugares, ¿no? También hay que tener en cuenta a los verdes, porque no es solo Petro, los verdes, que son específicamente el partido de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sí. Ellos tienen un candidato muy fuerte, que es el señor Fajardo, es muy fuerte.
Entonces, ellos están en este momento inmiscuidos en la lucha por el candidato. ¿Por qué digo yo que tiene muchas expectativas? Porque históricamente ha sido así. La única forma que puede subir la izquierda, es cuando la derecha ha caído en desgracia, ha perdido toda su reputación, como está sucediendo ahora. Sobre Castillo, sí. Bueno, pues, yo estaba como miembro de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, asignado para una suerte de foro que íbamos a hacer sobre el tema de las elecciones en el Perú. En alguna información que me llegó, me llamó mucho la atención algunos politólogos que mencionaban, pues, los veía que se expresaban como desgracia, o sea, nos toca escoger entre Keiko y Pedro Castillo, qué desgracia. Sí, y sí. a un poquito hasta que se vertía un poquito al tema del voto nulo. Decía, ay, qué bueno que esté subiendo el voto nulo. Entonces el voto nulo le va a poder respetar a la democracia y poder reanalizar en la futura asamblea, en el Congreso peruano, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, el voto nulo, en fin. Es que Keiko Fujimori es muy corrupta, en fin. No hablaba nada de Castillo. Lo único que decían de Castillo era que era comunista. Bueno, pues estás en lo cierto, Johnson. Realmente soy un simpatizante de Pedro Castillo. Correcto. Me parece un excelente candidato. Me parece muy bien que te saques. No te voy a decir la carita, sí. Por supuesto, porque ya desde los primeros minutos estaba viendo yo. Y déjame no, sí, pero te digo por qué. Respeto eso mucho, Respeto eso claro. mucho. Yo creo que tiene que ser así. El entendimiento de los pueblos tiene que pasar por el respeto de las ideologías y las afinidades políticas. No vamos a censurarte por eso. Claro, eso ¿verdad? Que tú dices el respeto de las ideologías políticas, la democracia. Claro. Es el respeto a la democracia. Yo veo en el señor Pedro Castillo, un hombre de la entraña popular. Yeah. De lo más profundo de la entraña popular. Bien, correcto. Que sale como un outsider. Sale con un programa de gobierno. A ver, nacionalizar las minas, nacionalizar los bancos, nacionalizar. Esa no es la propuesta de él. La propuesta de él es hacer una asamblea constituyente. Yo cada vez que lo oigo, lo veo en una asamblea. ¿Y qué hay más democrático que una asamblea constituyente? Vamos a llegar a todas las asambleas. Correcto. En todas las asambleas constituyentes siempre hay una votación que avala posteriormente a eso. Y yo te digo esto porque, te voy a decir esto porque esto era de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Estábamos haciendo este foro y yo le decía, bueno, ¿y para qué estamos nosotros los consultores políticos? Si no es para precisamente a candidatos como Castillo, ayudarles, elaborarles, a fabricarles sus planes, colaborarles, ¿no? Con la ciencia política para que se gobierne bien. Y algunos me decían, hombre, sí, pero es que casi, a ver, aquí no vamos a bajar los pantalones, todos somos consultores políticos, a ver, que me diga el primer consultor político que no quisiera tener como cliente a Pedro Castillo. Correcto. Muy bien, has demarcado muy bien tu cancha. Y Gustavo, entonces, yo quiero darte, si me permites, una noticia que seguramente te va a encantar y a todos los seguidores también de Castillo, porque esta es una noticia de hace 2 horas. Estamos viendo ahí una foto donde el señor Pedro Castillo está celebrando ya un convenio de entendimiento y de apoyo mutuo con otra de las vectoras de la izquierda que tuvo una muy poquísima votación, se llama Verónica Mendoza, y que ya comienza... Pero ni tan poquita, quedó como de quinta. Correcto. Quinto, y que ya comienzan a entenderse. De pronto esto le va a dar ya una nueva dinámica, de pronto, a los intereses que persigue no solamente la izquierda, sino el mismo Pedro Castillo y todo el grupo que lo cobija. Ahora, yo quiero que me permitas y también anunciarles a nuestros amigos que también tenemos en esta sesión, así aperturando nuestras ventanas democráticas y políticas, a un amigo nuestro, a un colega tuyo, gran entendedor de las políticas de nuestra región, pero esta vez viene del Ecuador. ¿Ok? Imagínate, gracias a estos medios digitales podemos hacer
esta llamada tripartita. Y quiero invitarlo y hacerle también la pregunta de cajón al buen Ronald Antón, que siempre es uno de nuestros grandes colaboradores, Gustavo, y que me gustaría que con su mirada, ¿no es cierto?, siempre muy clínica en materia política, nos diga entonces qué está ocurriendo en este momento en su versión en Colombia y qué expectativa tiene de este enroque entre Castillo y Mendoza, a quien Ronald conoce muy bien. Ronald, buenas noches, bienvenido a Trujillo 2021 TV, encantado como siempre. Johnson, ¿cómo está? Muy buenas noches. Maestro Gustavo, un gusto saludarlo también desde Ecuador. Bueno, yo creo que la pregunta del millón, ver cómo se está generando la alternancia que hoy en día en Perú se está viendo visible. Yo creo que más allá, comparto con lo que decía Gustavo, en cuanto a la percepción que recoge Pedro Castillo, recoge desde las entrañas de un pueblo que ha sido olvidado y que sobre todo, pues, que la clase política así ha venido siendo desgastada. Entonces, más allá del tema de campaña que ha venido haciendo con el lápiz, donde está formando una historia, un simbolismo muy fuerte que está motivando que la ciudadanía, el pueblo, el campesino, el obrero está siendo protagonista de esta campaña. Desde el punto de vista de eso, es que creo que en esa fotografía el pacto que está haciendo Verónica Mendoza con Pedro Castillo está uniendo alianzas, que claro, de tendencia de izquierda. Esto da a entender de que primero el candidato está abierto al tema de las alianzas que pueda tener con algunos candidatos. Y segundo, pues la fuerza que tuvo también Verónica Mendoza, porque no es su primera vez, su primera participación en las presidenciales, ya ha tenido anteriores. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que le está ayudando es a fortalecer la candidatura de una persona que se caracteriza a ser una persona del campo, ser un docente, ser una persona común y corriente. Yo creo que eso le está generando de que la gente se quiere unir, de que está generando una unión. Y yo creo que ese punto de vista, esta alianza lo va a fortalecer muchísimo a la candidatura de Pedro Castillo. Conforme. Antes de darle el paso al profesor Gustavo Gaitán, nos está diciendo ahí Miguel Ángel González, no solo se está hablando de Pedro Castillo, sea comunista, que en efecto viene de esas canteras, sino también de su vinculación con personajes de Sendero Luminoso. Y esa es una de las cuestiones que genera, pues, Gustavo, Ronald, mucho temor en nuestro país. Que no se trate solamente de un líder que sale de la provincia, que tiene de pronto las mejores intenciones para el país desde el sector izquierdista, sino que tiene una vinculación demasiado sospechosa con los grupos radicales que tanto daño han ocasionado al país. En ese sentido, ¿cómo evalúas ya esta izquierda no tan romanticona, desde luego, Gustavo? Bueno, realmente ese es parte de la materia que tiene pendiente Pedro Castillo, y hasta ahora creo que lo ha estado haciendo bien porque ha estado incrementando cada día su participación, y es que está buscando la gobernabilidad, está pensando como presidente de la República, lo que le da más credibilidad a su mensaje. En el caso de Verónica Mendoza, pues es una líder, una mujer que está en el mismo campo de acción. A mí me causó mucha inquietud, o más bien risa, cuando la oí al otro día de las elecciones que se lo dio a Pedro Castillo decir que ella le daba muchas dudas a Pedro Castillo, pero que en cambio con la señora Keiko tenía certeza total de que no iba a ir con ella ni a la esquina. Entonces, si se están acumulando ahora las cosas para que el señor Castillo llegue, obviamente se van a desatar estos fantasmas militaristas. Y los va a tener que conjurar el señor Castillo, porque definitivamente la vinculación con grupos paramilitares o extremistas de izquierda es algo que es muy peligroso para cualquier electorado. Va a tener que zanjarlas. Pero seamos reales, ¿qué tan poderoso o qué tan significativo es hoy en día Sendero Luminoso? Okay. Hablémonos de la realidad. Un personaje como Vladimiro Montesinos en un gobierno, uy,
es tan peligroso como todo sendero luminoso. Entonces, hay que tener en cuenta que un presidente de la República respaldado por el pueblo, que es autoridad elegida, pues tiene que rodearse moralmente de las personas adecuadas para que llegue su mensaje. En ese momento creo que hay también nuevamente un desafío para la prensa. Correcto. Un desafío para la prensa, porque yo veo a la prensa peruana muy simplemente como que me importista, ¿no? Pues nos tocó otra vez irnos al foso y no debería ser así. Debería ser un poco más constructiva, ¿no? La prensa peruana. Y es en el sentido de que las personas que van a gobernar, pues hay que darlas a conocer en toda su integridad. Yo realmente estoy buscando en el señor Pedro Castillo lo comunista por todos lados, pero no lo encuentro. Ya, muy bien. De pronto hay que seguir escarbando, porque a veces lo comunista como que se disfraza muy bien. Bueno, él ha negado en más de una ocasión ser comunista. Lo que llama la atención es que algunos de sus mandos medios no solamente sí están adscritos a esta corriente, sino que lo dicen de una forma más o menos pública. Entonces eso también en el electorado está generando pues cierta confusión. Finalmente, ¿qué significa ser socialista? ¿Qué significa ser comunista? En ambos casos, así como buena parte de la prensa lo dice, y en eso, Gustavo, hay que reconocerlo, porque en el Perú, la mayor parte de la prensa, los grandes medios, la mayor parte, infortunadamente, ya tiene una candidata. Y en sus titulares desvergonzadamente están solamente investigando, inquiriendo al candidato del sombrerito. Y entonces, para equilibrar las posiciones, tiene que también pues, recordarnos todo lo que fue en su momento el caso de Fujimori, de la candidata y de todo su pasado y su séquito que hasta ahora lo acompaña. Creo que eso sería entonces una saludable versión periodística de los hechos que en este momento nos atañen. Pero aquí... Yo quería agregar algo, Johnson. Adelante. Y es que el tema del modelo económico peruano. El tema del modelo económico peruano, que es prácticamente el único argumento de los Fujimori, porque el señor Kenji Fujimori ha dicho que ha apoyado a su hermana, que, pues, mejor dicho, como Caín y Abel, por el modelo económico. El modelo económico. Pero a mí me parece que con el triunfo de Castillo eso es lo que está en este momento en veremos. Que el modelo económico peruano es lo más inequitativo del mundo. El que funciona solo para 2 o 3 departamentos, 2 o 3 sectores, y el resto lo tiene abandonado, que fue justamente donde ganó Castillo. Pues, hombre, que hayan peruanos dentro de la lista de Forbes de los más ricos del mundo, pues es un orgullo para algunos latinoamericanos, en algunos países son panamericanos. Pero, por ejemplo, que durante el gobierno del modelo económico, son varios gobiernos que han mantenido este modelo económico, algunos años ni siquiera se le ha subido el salario mínimo a la población. La infraestructura del Estado no ha crecido en esos lugares absolutamente nada. Entonces, ese modelo económico es el que creo yo que va a poner la realidad el señor Pedro Castillo. Ya, y correcto. El modelo económico solamente se puede cambiar con una asamblea constituyente. Ya, correcto. Ese modelo que tú ves en tus elucubraciones, Gustavo, para muchos es el modelo venezolano. Y creo que para la región es completamente nocivo, para decirlo con todas sus letras. Seguramente tú tienes otra interpretación, seguramente Ronald también tiene otra interpretación, pero entonces, ¿a qué modelo estamos jugando en este momento? Si decimos que... Bueno, mira, yo me refiero, Johnson, al modelo peruano actual, que es el modelo del que hablan de gran estabilidad, 9% de Producto Interno Bruto, crecimiento del Perú casi comparable con China. Se puede mejorar, ¿no es cierto? Claro, ese es el modelo económico, ¿ya?, que en este momento, en estas elecciones, se puso en crisis. Por inequitativo. Sí, inequitativo. Claro. Entonces, pues, hombre, gana un candidato de la Raigambre Popular, propone una asamblea constituyente,
Pues no está muy bien que la prensa simplemente se diga, uy, que nos vamos a ir al tarro y vamos a estar en una cosa radical. Ahí no estamos haciendo democracia. Correcto, Gustavo, pero tú también reconoces que los países que han seguido ese protocolo finalmente han dirigido todas sus, o enfilado todas sus directrices a un modelo de autoritarismo. Estamos hablando ya no solamente de Venezuela, estamos hablando de Bolivia en su momento, inclusive de Ecuador, donde siempre la perita en dulce era la Asamblea Legislativa, por tanto la Constitución y finalmente la reelección indefinida. ¿Eres también consciente de eso y que eso puede ser un peligro para el desarrollo en el que en este momento está intentando llevar o generar el Perú? A mí no me queda ninguna duda de que Maduro es un dictador y que el sistema venezolano está podrido y es casi que un sistema cívico-militar lo que hay en Venezuela. Pero yo veo gobernando al señor Luis Arce en Bolivia, lo veo gobernando bien. Inclusive ha sabido atajar al señor Evo Morales. La izquierda sigue en el poder en Argentina. Y Argentina no se ha desbaratado a pesar de todos los augurios y de tener el presidente Fernández desde el Clarín para abajo, todos los medios en contra. Okay. López Obrador, que es más o menos de la misma tendencia, pues en un país muy grande, tampoco se ha caído ni ha destruido el país. Entonces hay que ver que el modelo de izquierda, por ejemplo, el que incorporó Mujica en Uruguay, es que no ha sido malo. Lo que pasa es que todo lo ensombrece Venezuela. Y Venezuela desde el año 89 asumió, digamos, el liderazgo continental de las ideas de izquierda con Chávez en el momento en que nadie creía en la izquierda. Porque cuando subió Chávez, cayó el muro de Berlín a los pocos meses. Claro, pero subió para no bajar, ¿no es cierto? Pues sí, tocó bajarlo. Realmente fue un caso, la revolución venezolana es un fracaso desde cualquier punto de vista. Conforme. Y una pregunta más, si me permites, Gustavo, antes de pasarla a Ronald. Me dices que tú en Colombia, allí vives muy cerca, digamos, a la frontera con Venezuela, ¿no es cierto? Háblanos un poquito de ese contexto y cómo es que también los colombianos, que seguramente me imagino ya muy compenetrados con los venezolanos, ¿cómo ven? ¿Cuál es la visión, en todo caso, que tienen de un régimen chavista que tú muy bien lo has calificado? Bueno, la relación de Colombia con Venezuela es una relación, primero, histórica, ¿ok? Porque acuérdate que la capital de la Gran Colombia era Bogotá, no Caracas. Y siempre Bolívar gobernó desde Bogotá. Desde otro aspecto, nuestra relación ha sido cultural en muchos aspectos. Por ejemplo, en este sector que yo estoy, en los departamentos de la costa atlántica, en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Valledupar, en la misma Guajira, en el Magdalena, Santa Marta, culturalmente, aquí somos más parecidos a Venezuela que a Cali, Medellín o Bogotá. O sea, hay muchas similitudes culturales. Y además hay unos antecedentes comerciales. Cerca de 2 millones, 3 millones de colombianos pasaron y cruzaron la frontera cuando se nacionalizó el petróleo venezolano y el presidente Carlos Andrés Pérez pidió conseguir 2 millones de trabajadores extranjeros que llegaran a Venezuela para impulsar la industria petrolera. Y resulta que lo que llegaron fueron 2 millones de gente indocumentada, empleadas domésticas, choferes, en fin. Y casi que el colombiano era muy mal visto en Colombia. Yo lo viví personalmente, yo estuve en Venezuela en esa época en que el bolívar costaba y el peso no valía tanto. Entonces era como que Caracas era la meca de placer. Hoy es todo lo contrario. La cosa se viró completamente. Entonces, por ejemplo, el día de ayer que hubo saqueos aquí donde yo estoy, en la población de Ciénaga, el alcalde, casualmente en una acción espectacular, encontró muchos de los artefactos de los saqueos. La gente comenzó a devolver los aparatos de los saqueos, pero los que no los querían devolver eran justamente los migrantes.
De tal manera de que en este momento en la frontera, aquí tienen potestad los alcaldes de deportar. O sea, cualquier venezolano que esté incitando, esté haciendo vandalismo, es deportado sin contemplación, se le lleva a 2 horas aquí en la frontera. Deportado implica que no puede volver a entrar porque ya sería tomado preso. Cerca de 2 millones de colombianos, 2 millones de venezolanos están ya viviendo de manera permanente en Colombia. Claro. Y el fenómeno pues no se puede desconocer políticamente y electoralmente. El presidente Duque ha nacionalizado o les ha entregado documentos a estos 2 millones de venezolanos, precisamente para anteponer alguna propuesta que hiciera la izquierda a ese respecto. Muy bien, Miguel Ángel nos dice, Vladimir Cerrón dice que cuando Pedro Castillo llegue al gobierno va a tomar el poder, tal como ocurrió en Venezuela y Cuba, y que no lo dejarán. Además manifestó que eso ha ocurrido en Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. Ronald, por favor, tus impresiones sobre esto que estamos comentando hasta ahora. Bueno, primero por el tema de la asociación que dicen de las tendencias de los países. Yo creo que cada tendencia o cada izquierda o cada derecha de cada país tiene una connotación totalmente distinta. El problema que está pasando ahora en Colombia a lo mejor no se generó con la misma intensidad que en algún momento Perú se lo originó. Yo creo que a lo mejor este tema que se está generando por la vinculación, que lo decía Gustavo, por parte del fujimorismo y por el otro parte de Montesinos, por la tendencia de la izquierda, yo creo que fueron o son partes de una estrategia de inducción de una narrativa que va en contra de la campaña de cada uno de los candidatos. Esto es una especie de contracampaña. Es más, en Ecuador se generó ese tipo de estrategias en el cual candidatos de la izquierda decían que no a la banca por el feriado bancario, mientras que los candidatos de la derecha decían que no a la Venezuela en Ecuador. Entonces yo creo que más allá de generar y ver estas estrategias de contracampañas, que tienen que ver mucho la contrapuesta ideológica de ambos candidatos, en el caso de Ecuador y en el caso de Perú, es que los tiempos han cambiado. Yo creo que asociar en este momento, yo creo que no es la parte coherente que deben tener, y que a lo mejor muchos de los electores creo que no van a comer el cuento de ver de que el candidato, que porque ha estado aliado con un grupo de Sendero Luminoso. Yo creo que en este sentido, si podemos a revisar, ¿hace qué tiempo este grupo subversivo ha tenido movilidad en Perú? Ha tenido mucho tiempo que no ha tenido esa repercusión que tuvo en los años 90, ¿sí? En los años 80, 90. Entonces yo creo que desde ese punto de vista se quiere asociar un tema que ayudará a agotar a otro candidato. Y esto es algo normal, esto es algo habitual que en campañas políticas se ve. Le pasó a Lasso, que estaban hablando del tema del feriado bancario en el Ecuador, le pasó al mismo Arauz del tema de la izquierda. Y yo creo que esto es algo no normal, digo que esto es algo habitual, que en campañas electorales podamos ver ese ataque hacia ambos candidatos. Yo creo que en ese sentido yo no podría asociar la realidad de Venezuela con la de Perú, ni la realidad de Colombia con la de Ecuador, porque son sistemas de gobiernos, modos de culturas totalmente diferentes, propuestas que van desde la gobernabilidad hasta el pensamiento del ciudadano. Yo creo que en ese sentido lo que estamos viendo en Latinoamérica tiene que ver en base a la alternancia. Yo creo que en este caso, pues, si Perú llegara a decidir ganar, en este caso Pedro Castillo, más allá de la guerra mediática que se está generando, ellos están tomando una decisión importante que tiene que ver en base a la alternancia de poder. Y lo mismo sería en el caso si ese fuera el caso hipotético que llegara a ganar Keiko Fujimori. O sea, yo creo que más allá de eso, creo que la decisión está en el pueblo peruano de elegir, más allá del perfil, es la metodología de gobierno, es la gobernabilidad que necesita en base a una necesidad que hoy en día solo los peruanos la saben. Yo no podría decir qué estará pasando en la economía de Perú, y eso creo que más allá
los propios que puedan decir de esto son nuestros mismos hermanos peruanos que están viviendo el día a día lo que está pasando. Magnífico, magnífico, Ronald. Y aun cuando ya el maestro Gustavo nos ha dicho de pronto las circunstancias, expectantes que tiene para el caso de Castillo, él decía, ¿quién no quisiera asesorar a Pedro Castillo en este momento? Yo quisiera hacer todavía mucho más provocativa la pregunta para ti, Ronald. Si tuvieras enfrente, ¿no es cierto?, te llama Castillo y te llama Keiko electoralmente, políticamente, mercadólogamente, digamos, ¿quién crees que es el candidato más excitable para ti? Bueno, yo en realidad en temas de consultoría política me ha tocado trabajar con candidatos de derecha como con candidatos de izquierda. En ese sentido, pues yo creo que ambos candidatos, más allá de la metodología que puedan aplicar, es qué tan valor tiene sus equipos de trabajo con los que va a trabajar, con los que va a generar el proyecto político. Yo creo que en ese sentido, un consejo sano para ambos, yo creo que están en una recta final donde el remate que ellos tienen que hacer es que su mensaje debe ser aterrizado a la realidad que se está dando. No para cumplir las promesas, porque todos los candidatos van a generar propuestas de campaña que tienen que cumplirlas. Y más allá de eso, lo que a lo mejor el ciudadano les queda ese saborcito de duda es saber cuál es la metodología que ellos van a aplicar y cuál es el impacto que va a generar. Porque a lo mejor Keiko está generando un modelo de desarrollo económico que pueda generar una estabilidad o pueda mejorar el país. Pero ¿qué tanto le va a afectar a esta actual generación? Porque puede decir, ¿sabe qué? Tenemos la solución a 10, a 20 años, pero ¿qué tanto le va a afectar ahora, en la actualidad, a la familia peruana? Y lo mismo desde la otra cara de la moneda de Pedro Castillo. Si su metodología, ¿qué tanto generará ese impacto y hasta dónde le afectará? Si generará empleos o le afectará. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que el electorado peruano necesita o requiere de ellos es la metodología, no solo de gobernabilidad, sino buscar las soluciones que ellos necesitan saber de los candidatos y, sobre todo, indudablemente, quién será su equipo de trabajo, ¿sí? En cuanto a los ministros, en cuanto a las secretarías y todo lo demás. Yo creo que en ese sentido, ellos ahora, más allá que están en la recta final, deben manejar con pinzas y saber con qué candidatos o actores políticos van a hacer alianzas. Y eso es fundamental en lo que queda la campaña de la segunda vuelta. Efectivamente. Bueno, y todavía faltan algunas semanitas, 4 o 5 semanas para que los peruanos pues finalmente decanten su voto. Yo quiero aprovechar ese fondito que nos están poniendo ahí para agradecer muy de veras a nuestros dos invitados, pero especialmente al maestro Gustavo Gaitán, que se ha conectado a estas alturas de la noche desde Colombia, tierra generosa, tierra hermana, ¿no es cierto? Y que esperamos que al margen pues de las ideologías, los gobernantes tengan la mejor intención para con el pueblo siempre que está expectante, ¿no es cierto?, de las principales medidas de sus políticos, y que a veces, sea de derecha o de izquierda, no pocas veces en realidad, resulta sumamente decepcionante, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que las banderas sudamericanas vuelvan a izarse con la esperanza de los pueblos al margen de cualquier ideología. Eso es lo que necesita un país tan generoso como Colombia, un país tan generoso como Ecuador y también como el nuestro. Muchas gracias, profesor Gustavo Gaitán. Le dejo, por favor, para que nos dé un mensaje final, especialmente a todos los jóvenes que en este momento siempre nos siguen a través de las redes sociales. Muy agradecido por su presencia. Muchas gracias. Encantado de haber participado en este foro, estimado Johnson, y sobre todo esa despedida musical aquí, justo con música de esta región. Fantástico. Espero que no sea la última oportunidad que me envíen, me inviten, ¿no? Definitivamente por no. Si yo fuera peruano, votaba por Castillo. Muy bien.
Muy bien. ¿Dónde lo pueden encontrar, por favor, en las redes sociales? De pronto, alguna gente que quiere... Me pueden encontrar como @GusGaitán en Twitter. Me pueden encontrar en Facebook como Gustavo Gaitán Torné y en Instagram como Gustavo Gaitán Torné. Magnífico. Gracias nuevamente. Un gusto y un honor para mí. Desde siempre, un gran saludo y bienvenido cuando pueda por Trujillo del Perú. Gracias nuevamente, maestro Gaitán. Ronald, muchísimas gracias como siempre por sumarte a nuestros temas políticos y marketing político. Muy agradecido. No, gracias a ti, Johnson. Creo que estos espacios nos ayudan sobre todo a visualizar desde otro punto de vista el tema de la política y sobre todo también compartir con Gustavo. Estamos aquí tres países hermanos, Colombia, Ecuador y Perú. Y yo creo que en ese sentido comparto las palabras tuyas, Johnson, y las de Gustavo, que la idea es, más allá del tema de política, es confraternizar, poner en pie el conocimiento para nuestros ciudadanos y pues pensar en esa América Latina, una sola nación, una sola nación de hermandad, que hoy en día lo que busca con todas estas, lo que estamos viendo es buscar mejorías, ver desde otro punto de vista, pues que como nación podemos mejorar. Magnífico. ¿Y tú te atreverías a decir, así como ya ha dicho Gustavo Gaitán, quién sería tu candidato eventualmente si fueras peruano, Ronald? Bueno, la verdad es que es un tema bien complejo y difícil, porque no quisiera que de mi voz saliera algo que a lo mejor que en algún momento fuera lo contrario, como lo decía, en el tema de la consultoría política, yo he trabajado. No quieres perder ninguno de los dos clientes. No, es que... No, más allá de no perder, yo lo que creo, más allá de quién sea el ganador, el favorito, yo me sumo a que en todo país debe haber la alternabilidad, la alternancia. Yo creo que Ecuador ha pasado durante casi 8 años una tendencia, ahora va a cambiar. Esto estamos diciendo de que cada cierto tiempo la alternabilidad de los cambios se dan. Entonces yo creo que en ese sentido escoger un candidato, no, que me parece que ambos tienen un perfil interesante. Yo creo que más allá de eso es el beneficio del ejercicio democrático, en este caso la alternabilidad. Yo les deseo a ambos, tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo, que están en una fiesta democrática, que hagan un trabajo que desde sus bases, que desde sus estrategas, sus colaboradores, hagan algo y que no solo gane su partido, que gane el Perú, porque la idea es que gane la nación entera y que lo que ellos promuevan, que lo hagan, que una vez que ganen, sea quien sea, que ellos abran el abanico, porque hasta ahí llega a ser miembro de un partido político. De ahí en adelante van a servirle a todo el Perú. No va a haber banderas de partidos políticos, ni de estatus social, ni de cultural. Yo creo que en ese sentido, sea quien sea el ganador en estas elecciones, creo que tiene que abrir el abanico de participación e inclusión para todo el pueblo peruano y que esto sea la mejoría para todos. Efectivamente, cualquiera de los dos habrá que celebrar, ¿no es cierto?, si es que gana con toda legitimidad, pero también habrá que observar, ¿no es cierto? Habrá que observar con mucho cuidado, especialmente las carteras, periodistas, ciudadanas. Un gran abrazo, que tenga una muy buena noche, Gustavo. Como siempre, un gusto recibirlo. Encantadísimo de haber participado. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias, Ronald. Un gran abrazo. Saludos cordiales. Igualmente, abrazos. Gracias, amigos. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración.